¿Podríamos crear salud a través de una correcta alimentación? Muchas veces hemos escuchado sobre todo lo que ocurre en nuestro intestino. ¿Qué cosas tendríamos que considerar para incorporar a nuestra vida para el correcto funcionamiento de este órgano? Hoy tenemos a nuestra nutricionista Natalie Solera, que nos va a dar algunos consejos sobre cómo crear justamente salud a través de la alimentación. Bienvenida. Hola Lai, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantada de tenerte aquí por primera vez. Sí, muchas gracias, yo feliz de que me hayan invitado también. Nati, este tema se las trae y creo que ha sido muy sonado en los últimos años o en el último tiempo, porque hemos escuchado que el intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Es cierto esto? Eso es totalmente cierto, Lai. De hecho, te contaba ahora detrás de cámaras que el 70% de nuestro sistema inmunológico empieza en el intestino. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos una correcta digestión, no tenemos nuestro tránsito intestinal todo balanceado y todo alineado, podemos tener incluso problemas más allá de lo que pensamos en la digestión, ¿verdad? Más allá de una inflamación, más allá de diarrea, más allá de estreñimiento, podemos afectar todos los órganos de nuestro cuerpo, principalmente el sistema inmunológico, que es tan importante. Bueno, eso es importante y también en esta época, ¿verdad? Porque creo que obviamente algunos tendemos a tomar suplementos y todo, ¿verdad? Pero también tenemos que tomar en cuenta que nuestro sistema inmune podemos fortalecerlo a través de cuáles alimentos, tal vez principalmente para que tomen nota en casa. Ajá. Bueno, principalmente buscamos alimentos como los probióticos, por ejemplo, que son tan importantes porque son este conjunto de bacterias que van a llegar a colonizar o a reproducirse en nuestro intestino y esto es lo que nos va a ayudar a tener una correcta digestión. Luego también podemos incluir lo que son fibra por medio de frutas, de vegetales. Estos nos aportan fibra soluble y fibra insoluble, que lo que nos va a ayudar es, en el caso de la fibra insoluble, hacer como un moco o una gelatina en lo que es nuestro intestino y esto facilita lo que es la motilidad intestinal o los movimientos intestinales. Y en el caso de la fibra soluble, lo que nos ayuda es hacer volumen. Entonces, va a ayudar a que se haga más volumen fecal, en este caso, y que la persona padezca menos de estreñimiento o en algunos casos incluso diarreas. Entonces, estos alimentos son como los principales y también, por supuesto, alimentos integrales, todo lo que son leguminosas, por ejemplo, legumbres como los frijoles, los garbanzos, las lentejas, cereales integrales como la avena y siempre como recomendación intentar que todos los granos y todos los cereales que ustedes consuman en casa sean con su grano entero, es decir, en su forma integral. ¿Qué pasaría en el caso, en lo particular yo casi no consumo arroz, soy mala china, Mira. pero vieras que me gusta bastante el arroz integral. Si tuviéramos que elegir entre, llamémoslo calidades, ¿verdad?, ¿recomendarías mejor el arroz convencional o el arroz, digamos, integral? Bueno, en todo caso, Lai, siempre cuando vayamos a comer algún almidón, en este caso el arroz, yo recomendaría 100% que sea el integral, no solamente por este tema intestinal que hablamos de que nos va a aportar mucha más cantidad de fibra, sino también porque cuando le quitamos esa cascarita a los cereales, dígase el arroz, la avena y otro tipo de cereales como el trigo también, le estamos robando gran cantidad de sus nutrientes. Wow. Por eso es que en nuestro país está fortificado el arroz blanco, porque al quitarle la cascarita perdemos gran calidad nutricional de este alimento. Entonces no solamente se trata de un tema intestinal, sino que en ese caso también estamos robando nutrientes. Entonces por mucho te recomiendo el arroz integral. Claro, ahora todo tiene sentido. Nati, otra pregunta, ¿qué pasa en cuanto a la quinoa? ¿Se dice quinoa o quinoa? Yo le digo quinoa. Quinoa. Creo que mi amiga peruana siempre me regaña. Pero bueno, es como muy rico y yo siento como que se ha incorporado en los bowls, se ha incorporado en ensaladas. ¿Qué tal este alimento? ¿Verdad? Como elección. A mí me gusta bastante, nos aporta carbohidratos, es un carbohidrato complejo, esto quiere decir que no nos va a hacer grandes picos glicémicos o grandes picos de azúcar, pero también lo recomiendo porque es un granito muy alto en proteína. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con el arroz, a nivel nutricional, en cuestión de calorías, un tercio de taza de quinoa, o de quinoa según toda peruana, o media taza de arroz, más o menos nos vienen aportando unas 80 calorías, pero en cuestión de proteína tiene un poquito más la quinoa. ¡Ay, qué éxito! ¿Y qué pasa en cuanto a la avena? Justamente en estos días tuvimos una nota donde hablábamos de que
algunas personas tienden a tenerle un poquito de susto al consumo de carbohidratos. Entonces, estamos hablando como que no todos los carbohidratos tienen la misma calidad, ¿verdad? No es lo mismo tal vez comerse una taza de quinoa y una taza de papitas fritas, ¿verdad? Como para poner casos extremos. Entonces, en este caso, ya hablamos de que el arroz es una buena opción, digamos, integral, la quinoa. ¿Qué pasa en el caso de la avena? Que también está la habitual o la clásica y tenemos también la integral. Bueno, en ese caso, Lai, como decías, es muy importante el consumo de carbohidratos, incluso en personas diabéticas, ¿verdad? Que a veces tendemos a pensar que estas personas o alguien que quiera bajar de peso tiene que dejar de comer carbohidratos, y eso es uno de los errores más comunes que uno como nutricionista ve en consulta. ¿Por qué razón? Porque los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía y nuestro cerebro y toda la energía de nuestro cuerpo funciona con glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un adecuado consumo de carbohidratos, puedo entrar en cetosis y a largo plazo llegar a afectar incluso la parte de la concentración, la parte de la memoria y la parte energética. Ahora, como bien decías, no todos los carbohidratos son iguales y esto es importante. No es lo mismo un carbohidrato simple, dígase un confite, dígase por ejemplo un alimento refinado, un pedazo de pan, una repostería, a alimentos como los que hablábamos, en este caso que me comentabas de la avena, que en calidad nutricional está muy similar a lo que es un carbohidrato complejo como el arroz o la quinoa que hablábamos. Realmente su valor nutricional es muy parecido, igual es un cereal que nos aporta bastante cantidad de proteína y a mí en lo personal me gusta porque da mucha saciedad. Entonces tal vez a comer un carbohidrato con bastante fibra, como en el caso de la avena, preferiblemente todavía más que sea una avena integral, nos va a ayudar muchísimo a dar esa saciedad y a que la persona luego el resto del día pues no pase como con esa ansiedad por comer carbohidratos simples, ¿verdad? Como los que comentaba, refinados. Yo aquí tomando nota, entonces básicamente entretener los alimentos clásicos, ¿verdad? Es mejor elegir los integrales. Lo mismo ocurre con el pan. El tema del pan yo sé que se las trae, porque hay miles de tipos de panes, de masa madre, hay muchísimos. ¿Qué pasa en cuanto al pan? Bueno, en el caso del pan, como decías, hay diferentes tipos. Hay panes que podemos encontrar multigranos, que son altos en fibra. Ahora, yo siempre recomiendo para que hagan esta prueba en casa, y si tienen un pan ahí, váyase corriendo de una vez y le revisa la etiqueta nutricional. Vamos a irnos a la parte de la fibra y vamos a buscarla y que tenga al menos 3 gramos de fibra por porción. ¿Por qué? Porque a veces la industria alimentaria, ¿verdad?, es un poquito ahí engañosa y entonces puede ser que incluso en los ingredientes ustedes pueden llegar a ver que trae color caramelo. Entonces realmente no es un alimento, claro, y de hecho pueden hacer la prueba en casa y ahí nos ponen en los comentarios si lo vieron, porque muchas veces dice integral y no es realmente integral. Para que un alimento podamos llamarlo alto en fibra o integral, debe tener por lo menos 3 gramos de fibra por porción. Y a veces ese color caramelo lo ponen para que uno lo vea más cafecito y mira, esto está sobrado de fibra. Más integral. Exacto. Extra integral. Y hay que tener cuidado con eso. Realmente lo integral, recordemos, como bien hablábamos ahorita, que lo que nos va a dar este integral o este alto en fibra es realmente esa cascarita que tiene, y también las semillas. Muchas veces le agregan un poquito de semillas, eso sería una buena recomendación. Y hablabas del pan de masa madre, a mí me encanta recomendarlo a mis pacientes. ¡Ay, es delicioso! Además de que es delicioso, tiene como una acidez muy rica, también normalmente podemos encontrarlo un poquito más alto en fibra, y no solo eso, sino que tiene probióticos, porque el tipo de fermentación natural que le hacen hace que ayude más a nuestra salud digestiva, que justo al principio hablábamos de los probióticos. Exacto. Vean el montón de tips que nos ha regalado Nati para poder mantener una salud digestiva estable, ¿verdad? Yo no quiero que se me termine esta nota porque como que me surgen muchas preguntas, pero ¿qué pasa en cuanto al pan de centeno? Yo sé que es un sabor muy particular, pero a mí me resulta bastante rico, ¿verdad? Pero he notado que las porciones vienen extra delgadas. Sí. ¿Qué pasa con este pan, verdad? O sea, ¿es bueno o no lo recomiendas tanto? ¿Qué pasa? Bueno, en este caso anda muy similar a lo que es el trigo. Igualmente es un cereal que contiene gluten. Para algunas personas que no podemos comer gluten, también es uno de los cereales que no se recomendarían. En este caso, trigo, cebada, centeno y la avena. El centeno en particular es un poco más denso, por eso es que su volumen es más pequeño y te da la sensación de que estás comiendo menos. Ahora, la porción de pan en este caso son de 35
35 a 40 gramos. Pueden hacerlo pesado, por ejemplo, si compran panes de centeno, panes artesanales, o si compran pan de masa madre, esa sería como la porción. Pero si lo mides, un pan de trigo del cuadrado del supermercado, 30 gramos puede ser hasta tajada y media, para que te des una idea, Lai. Pero en el pan de centeno es esa rebanada extra delgada que vos decías. Es que de verdad es que la agarras y se quebró. Sí, básicamente es por eso, por la densidad del grano. Qué interesante, de verdad. Nati, ahora, hemos hablado de alimentos como tal. ¿Qué pasa en cuanto a las bebidas que podríamos incorporar? Si tal vez existen algunas, ¿verdad? Que podamos decir, esto me puede ayudar fácilmente, ¿verdad? Como para complementar esa salud que queremos lograr intestinal. Claro, en ese caso yo recomiendo, si hablamos de bebidas buenas que pueden favorecer, número uno, el agua. Porque podemos comer toda la fibra que queramos, podemos tener súper buenos hábitos, que si tenemos deshidratación, siempre vamos a tener un problema de estreñimiento. Entonces realmente el agua es el número uno, o sea, tenemos que chequear que estemos consumiendo la cantidad de líquidos adecuada. Eso sería como el primero. Luego recomendaría bebidas altas en probióticos, por ejemplo, el yogur, el kéfir, me gustan muchísimo. Y recomendaría evitar en este caso, bebidas, por ejemplo, carbonatadas, todo lo que son gaseosas, pueden enlentecer el tránsito gastrointestinal y además generar mayor inflamación. También todo lo que son jugos azucarados o este tipo de bebidas con altos niveles de azúcar, de esto podemos darnos cuenta igualmente en la etiqueta nutricional del producto. Podemos encontrar jugos de caja que se venden incluso para niños en el supermercado y a veces tienen 25, 30 gramos de azúcar, eso es un montón. Claro. Para que se den una idea ustedes en casa, 5 gramos de azúcar es un sobrecito de azúcar de cafetería y a veces estos juguitos tienen 5 o 6, claro, es un montón. Y esto lo que va a provocar es fermentación intestinal y por eso es que la persona dice, uy, mira, yo tengo como inflamación, siento dolor, yo como y hasta que me distiendo. Ese tipo de síntomas que nos dicen o nos mandan una alerta de que nuestra salud digestiva no está en su mejor punto, ¿verdad? Qué interesante esto. Entonces, el cuerpo como tal va a intentar mandarnos señales de que algo no está bien. Entonces, la inflamación es una. ¿Hay alguna otra que podamos identificar? Claro, de hecho podemos encontrar diferentes síntomas. El más común es la inflamación, ese dolor o la famosa colitis que llamamos. También personas que tengan algún problema digestivo, porque puede darse cualquiera de los dos extremos. Puede ser que la persona padezca estreñimiento o puede ser que la persona tenga diarreas frecuentes. En este caso, cuando la persona tiene estreñimiento, lo primero que yo recomiendo es atacar el tema de la hidratación. Y en el caso de la persona que tiene diarreas frecuentes, recomendaría hacerse un chequeo con su nutricionista o médico de confianza para ver si es un tema de disbiosis intestinal, o sea, un mal balance con estas microbiota intestinal o estas bacterias que tenemos en el intestino que tal vez no están haciendo su trabajo de absorción. Entonces, esas son algunas de las señales y, por supuesto, al tener distensión abdominal, tener este tipo de inflamación, la persona tiende a sentirse muy cansada, fatigada. Entonces, estos son señales de que nuestro cuerpo nos da, tal vez de que no tenemos nuestro tránsito intestinal de la mejor manera. Qué interesante, Nati, porque muchas veces este tipo de alertas que nos hace el cuerpo automáticamente puede ser que nosotros las estemos asociando a otra cosa y no estemos atacando directamente el asunto o el problema como tal. Claro, y a mí me pasa mucho en consulta que las personas se acostumbran a estos síntomas. Es verdad. Realmente no debe ser así, ¿verdad? Como que vos decís, mira, yo siempre que como me inflamo. Y yo me acostumbro a estar inflamada y realmente eso no debe ser, porque si nuestra salud digestiva está correctamente y tenemos una buena microbiota intestinal, que les decía al inicio que es este conjunto de bacterias, es importante tener esta salud digestiva, ¿verdad? Sentirnos bien cada vez que comamos, poder ir al baño frecuentemente, mínimo una vez al día, pero hay personas que incluso pueden ir más. Importante, porque volvemos a lo mismo, como estás diciendo, nos acostumbramos a ciertas condiciones. Y yo siento que el tema del estreñimiento o de las idas al baño a veces se vuelve como un poco mito, ¿verdad? Y que nadie quiere hablar del tema, un tema tabú y que, ¿verdad? Entonces, por lo menos deberíamos ir bien. Mínimo una vez. Mínimo una vez, ir bien. Exacto. Incluso en internet ustedes pueden buscar escala de Bristol, así se llama. Y eso nos va a indicar cómo debe verse en nuestras heces, porque realmente es un tema, como decías, muy tabú, pero a mí me encanta hasta preguntarle a los pacientes, ¿verdad? Y la gente se queda como, uy, qué pena. Pero realmente es un tema muy importante porque de ahí nace el ver uno como profesional si esta persona puede empezar a tener esta disbiosis intestinal, algún problema relacionado a la microbiota o incluso su digestión.
Y eso ya Claro. nos revela un montón de problemas. Una persona que tenga estreñimiento, que tenga diarrea, inflamación, es una persona que probablemente no tiene una buena absorción de nutrientes también. Wow, o sea, voy con la cabeza así del montón de información tan bonita que nos está dejando Nati. Nati, muchísimas gracias por compartirnos hoy esta información. Considero que demasiado valiosa porque es para nuestro bienestar. Nati, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para que puedan ver todo el contenido que subís, todo lo que compartís, que es al final un contenido de muy alto valor? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Nati la Nutri, Nati con THY, todo pegadito, Nati la Nutri, y si no, como Consultas Nutrición. Muy bien, Nati, gracias por haber venido con nosotros.